Hace pocos días, el presidente de la República reemplazó a la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, por el doctor Juan Aguirre Rivadeneira, quien ya fungía en ese cargo, pero en la administración del expresidente Rafael Correa. A su llegada, acaba de expedir la resolución 106, que modifica a la ya abultada y enorme resolución 72, disponiendo algunos cambios que hay que tomar en consideración. Saludos cordiales con todos. Estamos con un nuevo video del segmento analizando casos de nuestro canal de YouTube con Sailor. Para hoy vamos a hacer el análisis de la resolución 106, una primera parte ya que es extensa como tal y la idea no es alargarnos en el presente video. Veamos los antecedentes. Antecedentes. Con fecha 31 de agosto del 2016, el Sercop expidió la resolución RE-Sercop-2016-5072, también conocida como Codificación y Actualización de Resoluciones. Con fecha 16 de julio del 2020, el director del Sercop expide la resolución RE-Sercop-2020-106 que reforma la resolución anterior. Análisis. La resolución 106 hace algunos cambios e introduce algunas disposiciones en torno a las compras públicas, algunas de forma y otras de fondo. Veamos. El artículo 1 de la resolución 106 establece que al final del número 2 del artículo 9 de la resolución 72 se inserte lo siguiente. En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada e individual cada obra, bien o servicio que conforman el objeto contractual, especificando el código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o ítem. Lo que establece el Sercop con esta disposición es que cada componente que conforma un objeto de contratación pues debe estar individualizado en los documentos precontractuales. Pongamos un ejemplo. En la adquisición de un repuesto que incluye su instalación, deberá estar establecido pues el CPC, las cantidades, las unidades para el bien y a su vez para los servicios que lo conforman. De esta disposición, en lo personal me hace ruido y no le veo lógico, es que el Sercop disponga que los proveedores también entreguen sus proformas, pues individualizando cada uno de los componentes. Para tener claro, el clasificador central de producto o CPC no es otra cosa que un código que permite identificar individualmente a cada obra, a cada bien, a cada servicio. Dicho esto, las proformas por lo general le sirven a las entidades públicas para elaborar y determinar el presupuesto referencial del objeto de la contratación. Ahora bien, muchas empresas ya tienen sistemas informáticos implantados en sus instalaciones para imprimir incluso proformas, es decir, de los bienes o servicios que ellos oferten. En este contexto, ¿les tocaría a lo mejor cambiar el sistema informático para incluir el CPC? Es más, deberán conocer cada CPC de cada uno de los ítems que les corresponde. Porque para variar, estimados señores del Sercop, se les olvidó definir a qué nivel de CPC deben hacerlo. Entendería que las entidades públicas lo deberían hacer a nivel 9, es decir, con 9 dígitos. Pero, ¿qué pasa con los proveedores? ¿Lo deben hacer a nivel 5? ¿A qué nivel deben hacerlo? Es decir, establecerlo en sus proformas. Eso debe estar claro. Lastimosamente, así como está la resolución, no lo es. Tampoco consideraron eximir a los procedimientos por ínfima cuantía. ¿Se imaginan en los lugares donde los proveedores, los vendedores, no tengan idea de qué es un CPC? En muchos de los casos están colaborando para que las entidades públicas completen por lo menos las 3 proformas. A lo mejor ni les compren, pero desde ya les van a exigir que tienen que incluir un CPC. Espero estar equivocado, pero esta disposición lo que va a conllevar es que los servidores públicos tengan que darles haciendo las proformas o en su defecto pedir proformas y completar con lápiz o esferográfico el CPC que le corresponde. Otra de las disposiciones que establece el Sercop tiene que ver con la inscripción del Registro Único de Proveedores. Leamos. El artículo 3 de la resolución 106 dispone que se agregue a continuación del artículo 24 de la resolución 72 lo siguiente. Artículo 24.2 de las obras, bienes y o servicios ofertados. Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, interesadas en habilitarse como proveedores del Estado, al momento de inscribirse, deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y o servicios cuyos códigos dentro del clasificador central de productos CPC guarden relación directa con su actividad económica registrada en el Registro Único de Contribuyentes RUC, así como en el objeto social de sus estatutos en el caso de personas jurídicas. Lo que nos dice esta norma es que los proveedores, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros, en el momento de obtener el Registro Único de Proveedor o RUC, deben seleccionar solo las actividades que estén relacionadas directamente con la actividad económica que está en el RUC, es decir, en el Registro Único de Contribuyente.
y obviamente con el objeto social de constitución para el caso de las empresas. Aparentemente lógica esta medida, pero en la práctica subjetiva. Yo puedo considerar que a lo mejor este CPC pues se relaciona directamente con mi actividad comercial, pero a lo mejor otra persona, un servidor público, el que califica ofertas, no. El CERCOP debería encargarse de esta tarea. Es decir, que de acuerdo a la actividad registrada en el RUC, o en el caso de empresas en la constitución de la misma, pues activarse o desactivarse los CPCs respectivos. El dilema que se les viene a los servidores públicos es que van a ser ellos los que tengan que demostrar o verificar esta situación. En muchos de los casos tendrán que pedir el RUC, el Registro Único de Contribuyentes. Sin embargo, existe un pequeño detalle. La ley prohíbe esta situación. El artículo 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública referente a publicidad de la información, en su segundo párrafo establece que las entidades contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir a sus oferentes o proveedores la presentación de los documentos ya solicitados para la obtención del RUC. Obviamente, el RUC es primordial para sacar el RUC, es decir, sin RUC no hay RUC. Tal como está la ley, no podrían pedir este documento. Sin embargo, por la disposición que está en la resolución 106, estarían obligados a pedirles para hacer esta verificación. Muchos dirán, pues bueno, podrían verificar en la página web del Servicio de Rentas Internas. Estimados servidores públicos, la página del SRI solo muestra la actividad principal. Recordemos que un RUC está conformado por una actividad principal y varias actividades secundarias. En este sentido, las entidades públicas podrían estar cometiendo un verdadero error en descalificar a un oferente porque consideran que el CPC no se relaciona con la actividad principal. Pero ojo, nunca revisaron las actividades secundarias. Algunas de ellas pueden relacionar directamente al CPC requerido. Al respecto, el CERCOP no establece una prohibición expresa para todos los tipos de proveedores en su resolución, sino solamente para las asociaciones y consorcios. Veamos. Para el caso de asociaciones y consorcios que se conformen para participar en procedimientos de contratación pública, todos los socios o partícipes deberán estar habilitados en los códigos CPC objeto del procedimiento. Si hubiese objetos contractuales que se componen de diversos códigos CPC, para cada código deberá haber al menos un socio o partícipe habilitado para dicho código. Por lo que, bajo ningún concepto se permitirá que un socio o partícipe intervenga en la ejecución de un código CPC que no corresponda a su actividad económica u objeto social. Lo que el CERCOP pretende es que en las contrataciones que tengan varios CPCs dentro de sus componentes también formen o parte o estén asociados con al menos un proveedor participante cuando de asociaciones y consorcios se trata. La prohibición establecida por el CERCOP solo afecta a asociaciones y consorcios, tal como está, pues simplemente los separa un punto seguido. No obstante, se les olvidó a los proveedores que participan solos, es decir, individuales, hablemos de personas naturales o personas jurídicas, que tienen ya un RUC, con CPCs previamente seleccionados y que a lo mejor algunos de estos CPCs no estén en relación directa con su actividad comercial. No lo dice en ningún lado, mas no así solamente establece esta prohibición también de forma estricta en las contrataciones por emergencia. Leamos. El artículo 3 de la resolución 106 dispone que se agregue a continuación del artículo 24 de la resolución 72 lo siguiente. Artículo 361.6. Actividad empresarial de los proveedores asociadas al objeto de la contratación por emergencia. La actividad económica u objeto social de los proveedores, personas naturales o jurídicas que participen en el procedimiento especial de emergencia deberá estar relacionada con el objeto de la contratación. De celebrarse el contrato contraviniendo esta prescripción normativa, se aplicará lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sin perjuicio de las responsabilidades que determine el organismo de control competente. Como vemos, el CERCOP establece esta prohibición para los consorcios y asociaciones en los procedimientos, digámoslo así, comunes, en los procedimientos normales, y para proveedores en general en los casos de emergencia. ¿Qué sucede si un proveedor, persona natural o empresa, tiene en su RUC el CPC objeto de la contratación, pero a lo mejor no tiene uno de los CPCs que conforman los componentes de ese objeto? Hablemos de los repuestos con mano de obra. Un proveedor tiene el CPC de repuestos, pero dentro de su precio él ya considera la instalación, es decir, la mano de obra. En la realidad, estaríamos hablando que la entidad pública debería definir un CPC para el repuesto y otro CPC para la mano de obra. Aquí entra un dilema. Si el objeto social de un proveedor es la de vendedor de repuestos, ya no podría participar en la venta de ese repuesto solo porque no tiene el CPC de la mano de obra, es decir, de la instalación. Podría adicionarlo, pero ahí entraría una subjetividad. Es decir, ¿la mano de obra está relacionada con el objeto? El objeto solo es de venta de repuestos, no dice nada de instalación. Dicho de otro modo, el proveedor se constituyó para vender bienes, repuestos. Intrínsecamente que esté incluido la mano de obra no significa que está habilitado para hacerlo. Es más, el CPC, en el caso del RUC, es diferente.
No sé hasta qué punto hilaron tan fino el CERCOP. Es más, ¿y qué tal el transporte? A lo mejor necesito comprar un ascensor como entidad pública. Está incluido el bien, está incluido la mano de obra, la instalación y también el servicio de transporte. En los mismos repuestos que acabé de poner de ejemplo, también se puede considerar el transporte. Es otro CPC. El transporte no tiene nada que ver con la venta de un bien, sin dejar de lado que hay algunos componentes que a lo mejor no aplicarían el IVA. Es decir, que los servidores públicos van a tener una tarea exhaustiva. En este contexto, señores del CERCOP, ¿hasta qué nivel quisieron llegar o qué es lo que pretendieron con esta disposición? Porque de cierta manera, tal como está, le pueden estar complicando la vida seriamente al servidor público, al que elabora los términos de referencia, al que elabora el presupuesto referencial. No quiero ni pensar en las obras que incluyen la dotación de equipamiento. Les tocará a lo mejor trabajarlos como precios unitarios para tratar igual de evadir esta situación. Me refiero a los equipos como tal. Continuando, otro de los cambios tiene que ver con los tiempos para la adjudicación. Artículo 168A. Término para la adjudicación. En los procedimientos de contratación pública, la resolución de adjudicación se emitirá en un término no menor a 3 días contados a partir de la fecha de emisión de la actuación, que pone fin a etapa, la calificación de ofertas, puja o negociación, según corresponda. Una vez emitida la resolución de adjudicación, las entidades contratantes deberán publicarla en el portal del CERCOP en el término de un día. Como vemos, el CERCOP cometió un verdadero error de digitación. Si bien todos podemos cometer errores en la digitación de documentos, no obstante, el CERCOP tiene una responsabilidad nacional. Emitir directrices a nivel nacional implica una responsabilidad súper grande. Por ende, sí se tendría que revisar esto antes de ser sancionada, es decir, antes de ser emitida las disposiciones. Hay que tener cuidado al respecto. Ahora sí, analizando esta disposición, me permito de forma constructiva manifestar que el CERCOP confunde aquí algunos términos. Leamos. Contados a partir de la fecha de emisión de la actuación que pone fin se entendería a la etapa de calificación de ofertas, puja o negociación. Estimados servidores del CERCOP, la calificación de ofertas es una etapa que está intrínseca en todos los procedimientos de contratación, incluso en el de subasta inversa. En el momento en que ustedes lo ponen de esa forma en su disposición, dan a entender como que la etapa de calificación fuera una cosa, la puja fuera otra cosa, y en este caso la negociación fuera otra cosa. Y esto no es así. La etapa de calificación incluye la puja. Es decir, en una subasta inversa yo hago calificación. Usted hace calificación de ofertas. El hecho de poner y decir, ¿saben qué? ¿Cumple o no cumple? Es un proceso de calificación de ofertas. Es más, les invito a revisar sus propios pliegos, es decir, que fueron elaborados por el CERCOP mismo, donde van a encontrar el término calificación de ofertas durante todo el desarrollo del documento. Posiblemente lo que quisieron decir es la puntuación de las ofertas, que relaciona los procesos como son de cotización o licitación, donde hay un puntaje establecido. Dicho esto, vamos a tratar de entender la idea que el CERCOP quiso plasmar en su disposición. A mi entender, lo que el CERCOP pretende es que una vez que termine la calificación de ofertas por parte de la comisión técnica o del delegado de la máxima autoridad, la entidad pública deberá emitir la resolución de adjudicación pasado los 3 días término, es decir, luego de 3 días laborables desde que se emitió esa actuación administrativa. Y una vez que se firme esta resolución, es decir, que se emita la resolución de adjudicación, la misma se deberá publicar dentro del término de un día. Aquí me viene una duda razonable. ¿Qué pretende el CERCOP con esta disposición? Lo más saludable era que las entidades públicas no demoren la adjudicación una vez que ya está calificado un proceso de contratación pública. No obstante, con esta situación, pues estaría logrando todo lo contrario. Les dispone que se demoren mínimo 3 días. Así tengan la resolución lista, tienen que esperarse los 3 días para recién allí emitirla y publicarla luego. Por ende, el CERCOP acaba de abrir la puerta para que las entidades públicas puedan tranquilamente demorar la emisión de la resolución de adjudicación. 3 días, 4 días, 10 días, 20 días. Mucho más que en el siguiente párrafo que emitió el CERCOP en la resolución 106, pues dice lo siguiente. Si no se adjudicara el procedimiento en un término máximo de 30 días contados a partir de la fecha de emisión del acto administrativo que pone fin a la etapa de calificación de ofertas, puja o negociación según corresponda, la entidad contratante informará de manera fundamentada al CERCOP las razones económicas, técnicas o jurídicas por las cuales no se realizó la adjudicación o la declaratoria de desierto del procedimiento, a efectos de que el CERCOP realice el control respectivo y ejerza las atribuciones que le confiere la ley. En condiciones normales, el CERCOP prácticamente establece que el procedimiento de adjudicación, entiéndase, la emisión de la resolución de adjudicación y la publicación en el portal, debe darse en un plazo máximo de 30 días término, es decir, 30 días laborables desde que se calificaron las ofertas. Caso contrario, la entidad está obligada a informar al CERCOP las razones por las cuales no se adjudicó o no se declaró desierto.
para que este organismo, este ente, realice el control respectivo. Señores del CERCOP, aquí siguen dejando abierta su capacidad de control, pero de forma indeterminada en el tiempo. Me explico, si van a realizar el control, ¿qué tiempo van a hacer uso para hacer este control? ¿Qué debe hacer la entidad pública mientras tanto? Sí, se entendería que solo es un informe, es decir, que ellos solo deben informar y ya podrían proceder. El siguiente párrafo de la resolución establecida, o mejor dicho, expedida por ustedes, es más permisiva. Veamos lo que dice. Para proseguir con la adjudicación fuera del término previsto en el presente inciso, la entidad contratante justificará motivadamente en la resolución de adjudicación la persistencia de la necesidad institucional para continuar con la contratación y que la oferta a adjudicarse continúa siendo la más favorable técnica y económicamente. Por tanto, se puede concluir que la entidad pública podrá elaborar, suscribir y publicar la resolución de adjudicación de un proceso de contratación pública en un término que va desde los 3 días hasta los 30 días desde la calificación de las ofertas. Continuando con el análisis de la resolución 106, el CERCOP también establece tiempos límites para celebrar el contrato. La resolución 106 establece que se incorpore un nuevo artículo a la resolución 72. Artículo 168.b. Término mínimo para celebrar el contrato. En los procedimientos de contratación pública previstos en la ley, salvo el de emergencia, una vez adjudicado el procedimiento, el contrato se celebrará con el oferente adjudicado a partir del vencimiento del término de 3 días contados desde la adjudicación. Esta disposición es más grave sobre todo para los contratistas, quienes ya estando adjudicados tienen que esperar 3 días como mínimo para que la entidad pueda suscribir el contrato. Es más, en otros casos, tranquilamente, si una entidad ya terminó su contrato luego de que adjudicaron, digamos en un día, en 2 días, no podría hacerlo, no podría suscribir el contrato. Tendría que esperar que pasen y que transcurran 3 días laborables. Bueno, eso es todo por el momento. Espero no haberme alargado y he analizado una parte de la resolución. Está pendiente una segunda parte que hablaremos sobre las firmas electrónicas, ya que hay algunas disposiciones aquí y que en cierta manera desde ya hay una situación compleja que está sucediendo en algunas entidades públicas. ¿Qué se firma, qué no se firma, o se está firmando 2 o 3 veces un mismo documento? Ya lo veremos en su debido momento. Hasta pronto.